Hola, en los temas anteriores hemos asumido a la identidad como ese conjunto de rasgos que nos permite responder la pregunta acerca de quiénes somos en términos individuales y colectivos, es decir, la representación que tenemos de nosotros mismos frente a los demás. Sin duda, responder la pregunta de quién soy para mí mismo y para los demás nos obliga a establecer comparaciones para encontrar diferencias y coincidencias con los miembros de nuestro grupo social o incluso en otros grupos sociales. Cuando encontramos semejanzas con otras personas en términos de gustos o de creencias o de ideales o costumbres, etc., podemos deducir entonces que compartimos una misma identidad, la cual nos vincula, pero también nos distingue de otros grupos sociales, siendo sin duda los elementos culturales los materiales con los que construimos esa identidad colectiva. O sea, la cultura es la fuente de nuestra identidad individual y colectiva. Es importante que no perdamos de vista que en la definición de nuestra identidad, el reconocimiento de los demás es fundamental, porque no solo importa cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también cómo nos ven los demás, ya que el ser humano por naturaleza es gregario, o sea, crece y se desarrolla en un grupo social. Ahora bien, algunos de los elementos culturales que socialmente compartimos con los demás pueden ser muy profundos y significativos para nuestra identidad personal o colectiva. Estos elementos de mayor peso son, por ejemplo, el origen, la clase social, la religión, la etnia, la orientación sexual o el territorio, o sea, ser de un país, de una localidad o de una región específica. Pero también existen otros elementos culturales de menor arraigo en la formación de la identidad, como pueden ser el estilo de vida, los hábitos de consumo, las aficiones, etc. Y los podemos considerar de menor influencia en la identidad, ya que es más fácil que se modifiquen con el paso del tiempo. La identidad colectiva, derivada de compartir rasgos con los demás, genera lo que se conoce como sentido de pertenencia, o sea, sentirse parte de algo, asumir un rol dentro de una colectividad, ser aceptado o aceptar a los demás, transformar el yo en el nosotros. Ahora, según el tipo de vínculo que nos une al grupo social, el sentido de pertenencia puede darse en distintos niveles según lo profundo y significativo que sea el rasgo que se comparta con los demás. Pero sin duda, los sentidos de pertenencia más significativos son aquellos que emergen desde nuestras emociones, aquellos que involucran a nuestros sentimientos y que no precisamente son apegos conscientes o producto de una decisión razonada. Es por ello que los grupos afectivos con los que crecemos, como la familia, los amigos, la religión, etc., son los que nos generan sentidos de pertenencia más fuertes. En cambio, en aquellos grupos con los que nos relacionamos de forma más racional o menos emocional, se generan sentidos de pertenencia más débiles, o que pueden ir cambiando con más facilidad con el tiempo y conforme vamos madurando, como por ejemplo puede ser parte de un partido político, de un club deportivo, etc. Pues bien, para terminar, podemos concluir que el sentido de pertenencia es producto de nuestra identidad colectiva y que se produce a través de los vínculos que establecemos, ya sea de manera consciente o inconsciente, con los demás para formar parte de un grupo social. En esencia, el sentido de pertenencia es una necesidad intrínseca del ser humano, que debemos asumir y cultivar para entender mejor la realidad, para reconocer nuestra propia evolución en el tiempo, como individuos o como parte de una sociedad, y sobre todo tener claridad hacia dónde vamos. Espero que este material te sea de utilidad. Hasta pronto.